Em, Desde el equipo de la SEF Talks queremos daros la bienvenida a todas las personas que estáis aquí ahora con nosotros, porque esta es la primera charla de la Sociedad Española de Bioestadística del ciclo de SEF Talks de 2025. Y hoy tenemos como ponente a una persona muy especial, que es Mónica López Lacorte, con la que tengo el placer de trabajar. Y voy a presentarosla un poquito para quien no la conozca. Ella es matemática y doctora en estadística e investigación operativa por la Universidad de Valencia. Con más de 11 años de experiencia, lidera el equipo de análisis avanzado en el área de investigación de vacunas de Fisabio en Valencia. Es una apasionada de la inteligencia artificial y actualmente está ampliando su experiencia en este campo para seguir transformando el análisis de datos en la investigación en vacunas. Así que te doy la palabra, Mónica, ya puedes empezar. Muchas gracias, Irene, por la presentación y paso a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve todo bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ahora ya, sí. Pues comenzamos. Revolucionando el ciclo de vida de las vacunas, el poder de la inteligencia artificial. En un capítulo de Los Simpson del año 2000 aparecía Trump como presidente de los Estados Unidos y en 2015 se cumplió la profecía. Y este año, por lo que todos sabemos, los Simpson lo han vuelto a hacer. Y es que los Simpson no son los únicos que presumen de hacer predicciones, sino que la inteligencia artificial también presume de hacerlas. Y no es a través de una bola de cristal, sino que en la actualidad se da la ecuación perfecta. Tenemos datos, tenemos matemáticas, llamémoslo modelos, algoritmos, y tenemos poder computacional. Y hoy podemos hablar de la interacción entre inteligencia artificial y vacunas, gracias a Jenner, que inventó la vacuna, y gracias a Turing, uno de los padres de la inteligencia artificial, que ya en 1950, este gran matemático, se hacía esta gran pregunta. ¿Pueden las máquinas pensar? Y un poco os voy a presentar ahora la estructura de la charla. En la charla vamos a tratar 3 temas clave. Primero vamos a hablar de vacunas, luego veremos el rol de la inteligencia artificial en el ciclo de vida de las vacunas, desde su diseño hasta su distribución. Además, explicaremos algunos conceptos básicos de inteligencia artificial para entender mejor su aplicación. Y por último, dado que estamos en un foro de estadística y he escuchado comentarios de todo tipo, veremos si la IA y la estadística son rivales o se complementan. Bueno, pues hace un tiempo me embarqué en el mundo de la inteligencia artificial, estoy estudiando un máster y todavía me estoy formando, y lo primero que hice es hacer una búsqueda bibliográfica de sus aplicaciones en investigación en vacunas, dado que yo trabajo ahí. Y pensé que después de 13 años en el área de investigación en vacunas sería pan comido, pero cuando empecé a leer sobre epítopos, inmunógenos, parátopos y respuestas inmunitarias, tuve que hacer una pausa y estudiar la inmunología básica para saber de lo que me hablaban a nivel de niños pequeños. Así que antes de hablar de IA, vamos a poner un poco en contexto las vacunas y por qué son tan importantes. El ciclo de las vacunas va desde la fase preclínica, donde se estudia el patógeno, ya puede ser un virus, una bacteria o un parásito, donde también se identifican los antígenos que estimulan una respuesta inmune y se prueban en animales. Después de la fase preclínica se prueban en ensayos clínicos, fase 1, que es el ensayo de seguridad donde se determina la dosis. En el fase 2 es un ensayo de eficacia inicial y en ensayos clínicos de fase 3 se estudia la eficacia a gran escala. Y he de remarcar que en todos ellos se mira la seguridad. Antes de la aprobación por las agencias regulatorias se hacen estudios epidemiológicos para conocer la carga de enfermedades antes de la introducción de cualquier tipo de vacuna y así poder estimar el impacto que ésta supone después de su introducción.
Así también son importantes los estudios precomercialización para identificar los grupos de riesgo con factores de riesgo que pueden beneficiarse más de esta vacuna. Después de la aprobación por las agencias regulatorias, se pasa a la producción y a la distribución, y en la fase postcomercialización, una vez que están puestas en la sociedad, se monitorea su seguridad y también se estima la eficacia en condiciones del mundo real. Recientemente, la investigación en vacunas ha pisado el acelerador y es gracias a la IA, la inteligencia artificial, que está presente en prácticamente todas las etapas de este ciclo que os acabo de presentar y que ahora veremos a lo largo de la charla. Y como os he dicho, tuve que aprender qué son las vacunas y mi hija Carmen me ayudó a entender su funcionamiento. Hicimos unas manualidades muy chulas. Hicimos un modelo que representa un virus, puede haber sido una bacteria, donde los pines que están en la bola representan la proteína de superficie y dentro en rosa tiene el material genético. Las vacunas funcionan entrenando nuestro sistema inmune para reconocer y recordar al enemigo antes de que nos ataque. Y la clave está en los epítopos, pequeñas regiones de estas proteínas del virus que activan nuestras defensas. Cuando el virus entra en el cuerpo, los anticuerpos, que lo representamos con un palo amarillo en forma de I, se unen a estos epítopos a través de una región muy específica llamada parátopo, igual que si fuesen las piezas de un rompecabezas. Pero no todos los epítopos son iguales, algunos generan una respuesta inmune fuerte, mientras que otros no son tan efectivos o pueden mutar. Por eso los científicos usan modelos matemáticos, inteligencia artificial y pruebas de laboratorio para encontrar el epítopo ideal que desencadene una mejor respuesta inmune. Hay diferentes tipos de vacunas. Están las vacunas inactivadas, que contienen virus muertos. Estas son muy seguras. Un ejemplo son vacunas contra la hepatitis A o la poliomielitis, esta enfermedad de la que murió Frida Kahlo, creo. Y luego están, por otro lado, las vacunas atenuadas, que contienen virus vivos pero debilitados. En los últimos años hemos visto que el auge de las tecnologías más avanzadas de estas tecnologías más avanzadas han surgido vacunas como las de ARN mensajero, que lo que hacen es enseñar a nuestras células a producir proteínas específicas del patógeno, desencadenando una respuesta inmune. Y este tipo de vacunas revolucionó nuestra respuesta frente a la COVID-19. También disponemos de vacunas de subunidades que contienen solo fragmentos específicos del patógeno, por ejemplo, vacunas como el del papiloma humano o la hepatitis B. Y ahí están también unas vacunas más novedosas como las de nanopartículas o las sintéticas. Las vacunas tradicionales, como las inactivadas o atenuadas, su desarrollo parte de estudios experimentales con un enfoque prueba-error. Y los pasos a seguir son el cultivo de microorganismos, separación de componentes para ver cuál genera una respuesta inmune, luego se prueban in vitro y en animales. Y si no se encuentra la mejor vacuna o el mejor candidato, pues se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir hasta que se encuentra uno. Estos métodos tienen tiempos largos de desarrollo, son muy costosos y no se pueden adaptar rápidamente a patógenos emergentes como puede ser como pasó con el COVID. Y esta gráfica es muy interesante. En esta gráfica se muestra el tiempo que han tardado todas las vacunas en desarrollarse y los diferentes tipos. Algunas desarrolladas con métodos tradicionales tardan décadas, como es la del VPH, la del virus del papiloma humano, y otras más innovadoras, como las de ARN mensajero, apenas tardaron unos meses, como pasó con la del COVID. Pero en el año 2000 apareció ya un hito tecnológico en la vacunología, que se llama la vacunología reversa, y como su nombre indica, invierte el enfoque tradicional. En lugar de basarse en cultivos en un ensayo prueba-error,
Lo que hace es primero analizar el genoma completo in silico, es decir, por ordenador, utilizando herramientas bioinformáticas. Y este método identifica antígenos claves sin necesidad de cultivos. Por eso este enfoque es un enfoque más eficiente y es más esencial para responder a patógenos emergentes con potencial pandémico. Un ejemplo es la vacuna frente al meningococo B, el MEN-B, que fue diseñada con vacunología reversa. Pues el serogrupo B del meningococo tiene una cápsula similar a las de las moléculas humanas, por lo que el sistema inmunológico no la reconoce. El desarrollo de esta vacuna es complicado con el método tradicional, pero con la vacunología reversa se analizó el genoma completo y se seleccionaron antígenos que no dependían de esta cápsula. Y un avance tecnológico que nace de la vacunología reversa es Vaccigene, que es una plataforma de vacunología computacional. Es una web que usa herramientas bioinformáticas para predecir candidatos vacunales. Esta aplicación cuenta con una base de datos interna que incluye información genómica, proteómica de múltiples patógenos basada en datos públicos que se extraen de repositorios como puede ser UniProt. Y como curiosidad, Vaccigene ayudó a identificar proteínas de superficie conservadas y altamente inmunogénicas de la bacteria Escherichia coli. Y, como no, con el avance de las tecnologías, incluyeron algoritmos de IA en su análisis en la versión 2.0, lo que hace a esta herramienta mucho más potente. Ahora que ya tenemos algo más claro la funcionalidad de las vacunas, vamos a ver cómo la inteligencia artificial está revolucionando su desarrollo. Pero antes de meternos en sus aplicaciones, necesitamos entender algunos conceptos básicos de la IA y lo vamos a hacer desvelando algunos mitos. Lo primero de todo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué entendéis por inteligencia artificial? Pues la IA no es magia. Es un conjunto de algoritmos que permiten a las máquinas, los ordenadores, realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana. ¿Y cómo lo hacen? Pues procesando grandes volúmenes de datos, identificando patrones y tomando decisiones basadas en modelos matemáticos y estadísticos. Este es el primer mito que muchas veces hemos escuchado y es: la IA es una disciplina novedosa de la actualidad. Y hoy en día la inteligencia artificial es cierto que está en todas partes, en nuestros móviles, en Netflix, en los coches autómatas, pero ¿realmente es algo nuevo? ¿Es real o es un pastel hiperrealista? Pues así como nos engaña la apariencia de un objeto, la IA parece algo muy reciente, pero en realidad lleva décadas entre nosotros. Y esta imagen nos ayuda a entender la evolución de la IA a lo largo del tiempo. El término de inteligencia artificial se acuña en los años 50. En esta época, la IA era principalmente simbólica, o lo que significa que funcionaba con reglas explícitas creadas por humanos. Es decir, se programaban todas las instrucciones para que la máquina pudiera llegar a una respuesta y es cierto que no se nutría de datos. Un ejemplo de esta IA simbólica es Deep Blue de IBM en 1997, que le ganó al campeón del mundo a jugar al ajedrez. En torno a los 80 pasamos de una IA simbólica al machine learning o aprendizaje automático, que en lugar de programar reglas alimentaba los algoritmos con datos para que aprendieran automáticamente patrones. En este caso, los modelos reciben información y generan las reglas por sí mismos. Un ejemplo de aplicación de Machine Learning es, por ejemplo, el filtro de spam del correo electrónico. Y finalmente, más recientemente, en torno a 2010, apareció el Deep Learning o redes neuronales profundas, que son capaces de encontrar patrones muy complejos, como distinguir imágenes o entender el lenguaje humano y procesar datos de gran cantidad de datos y de diferente estructura, estructurados o no estructurados. Y ejemplos pues los tenemos
en casa todos los días. Por ejemplo, Siri, Alexa. Y lo que no aparece aquí en esta gráfica, no aparece aquí en esta imagen, perdón, es que a partir de 2020 ha surgido otra revolución y es que aparece la IA generativa, que como su nombre indica, su finalidad es generar contenido y gran parte de ello tiene que ver con los Large Language Models o los LLM, que analizan grandes cantidades de texto, como el ChatGPT. El ChatGPT ha revolucionado todo en todos los aspectos últimamente y sobre todo el paradigma de la programación. Ahora en investigación en vacunas, en cualquier tipo de investigación, pues acelera mucho la programación y mucho el trabajo. Así que la IA no es algo nuevo, lo que ha cambiado es la cantidad de datos, la potencia de cálculo, como la potencia de las CPUs o la computación en nube, que han permitido que evolucione de ser un conjunto de reglas estáticas, como la simbólica, a modelos capaces de aprender de manera autómata. Y yo creo que el avance más importante ya no es la gran cantidad de datos, el poder computacional, sino que se han creado librerías y programas accesibles, gratuitos para todo el mundo que la quiera implementar, como puede ser TensorFlow u otros algoritmos incluidos en R, que hace fácil su implementación. Otras afirmaciones que escuchamos a menudo es que la IA es igual al cerebro humano. Esto es otro mito. Y no, la IA no piensa ni razona como un cerebro humano, sino que funciona procesando grandes cantidades de datos y encontrando patrones, pero no entiende el mundo como nosotros. Mientras nuestro cerebro aprende con pocos ejemplos y generaliza bien, la IA necesita de muchos más datos para aprender. Aún estamos muy lejos de una inteligencia similar a la humana. Esperemos. Luego están otro mito. Otro mito es que los modelos, y este es muy importante, que los modelos de IA son imparciales. Y esto es un error muy común. Los modelos de IA aprenden de datos y si los datos tienen sesgos, la IA también. Hay muchos ejemplos de sistemas de IA que han mostrado discriminación porque fueron entrenados con datos sesgados. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Sesgo Codificado que explica muy bien este tema y la verdad que merece la pena verlo. Y por último, quería comentar que quería desmentir otro mito y es que la IA es completamente autónoma. Y aunque suene a ciencia ficción, la IA no es independiente, necesita de un entrenamiento, de una supervisión y de un ajuste constante por parte de expertos. No toma decisiones por sí sola, sino que sigue instrucciones y patrones aprendidos. Además, si no le alimentamos con nuevos datos, su rendimiento puede empeorar en el tiempo. Quiero que os quedéis con este mensaje en cuanto a la IA. La IA no es magia, es matemática, ya que se basa en modelos estadísticos, computacionales, usa álgebra lineal, probabilidad y optimización. Y depende sobre todo de datos. Sin datos no hay IA. Y en esta imagen resumen los principales algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, que son esenciales en muchas áreas, incluida la investigación y el desarrollo en vacunas. Y hay algoritmos, pues, tanto supervisados como no supervisados. La distinción entre supervisados y no supervisados es que un modelo supervisado necesita de unos datos etiquetados, es decir, yo entreno el modelo conociendo la característica principal objetivo, es decir, si yo quiero clasificar entre inmunógeno y no inmunógeno, le voy a pasar datos, sabiendo que si cumple estos requisitos es inmunógeno y si cumple los otros no es no inmunógeno, o por ejemplo una proteína. Y los no supervisados se encargan de clasificar en grupos, o sea, no le damos etiquetas a los datos, sino que su función principal es segregar o identificar grupos lo más parecido posibles utilizando distancias. Y pasamos ya a la aplicación del campo de las vacunas. En el campo de las vacunas, las principales finalidades de la IA son, por ejemplo, predecir el riesgo de enfermedad de un paciente, clasificar proteínas como inmunogénicas o no inmunogénicas en el desarrollo de las vacunas o reconocer estructuras en secuencias de proteínas. Y también, por ejemplo,
simular la propagación de una enfermedad infecciosa. Estas técnicas permiten, lo que no permitía el desarrollo tradicional de vacunas, pues reducir tiempos al predecir y priorizar candidatos vacunales sin necesidad de extensas pruebas experimentales, incrementar la precisión, muy importante, al identificar características inmunogénicas con mayor fiabilidad y también afrontar nuevos retos como la rápida adaptación a patógenos emergentes y variantes. Y algunos ejemplos del uso del Machine Learning son pues, para la predicción de epítopos, para la evaluación de la inmunogenicidad y para la priorización de antígenos para la experimentación. Y un avance muy importante ha sido el Deep Learning en este campo, ya que está cobrando gran protagonismo y podría decirse que es la joya de la corona de la IA. Es una rama avanzada del Machine Learning, o sea que está dentro del Machine Learning, y utiliza redes neuronales profundas para procesar grandes volúmenes de datos y encontrar patrones complejos. Y se dice que se imita al comportamiento del cerebro humano. Y es que, ¿cómo funciona el Deep Learning? Pues las redes neuronales profundas están compuestas por capas simulando neuronas. Organizadas en una capa de entrada, que es la que recibe los datos iniciales, como datos bien provenientes de imágenes, texto, genómicos. Luego están las hidden layers, que son las capas ocultas, donde se procesa los datos mediante transformaciones matemáticas para extraer patrones y características. Y luego está la capa de salida, que es la que genera el resultado final, como una predicción o una clasificación. Hay diferentes tipos de redes neuronales. Están las redes neuronales convolucionales, que procesan datos de imágenes y que se han utilizado para, por ejemplo, para el diseño de vacunas contra el SARS-CoV-2, que han ayudado a modelar la estructura de la proteína Spike, que es la que está en la superficie del virus, y su interacción con anticuerpos. Luego están las redes neuronales recurrentes, que usan datos de secuencias proteinómicas, genómicas, donde el orden sí que importa. Perdón, no lo he dicho, pero porque igual es obvio para mucha gente, pero no para gente matemática o estadística. O sea, al final las proteínas es una secuencia simple de aminoácidos donde se van combinando de diferentes maneras. Y esto es lo que nos da, pues, es como una línea donde nos pone, pues, este aminoácido 1, aminoácido 2, no me acuerdo cómo tienen sus nombres, pero lo que nos dan es una secuencia, como una palabra larga de letras, que es lo que eso se va a analizar. Y en este caso, las redes neuronales recurrentes se han utilizado para la identificación de epítopos de la vacuna de la tuberculosis. Y luego están, al igual que están los Large Language Models, que analizan el contexto del lenguaje natural humano, también están los Protein Language Models, que en lugar de lenguaje humano son los lenguajes de proteínas, donde les meten estas secuencias de proteínas. Y se ha usado para el análisis de proteínas altamente conservadas, para identificar proteínas altamente conservadas en diferentes cepas del virus de la gripe, que sabemos que es un virus que muta mucho y ver la conservación de mutación a mutación, pues es muy, muy importante. Un ejemplo de programa que usa Deep Learning es AlphaFold, que predice con gran precisión las estructuras tridimensionales de las proteínas diana de alta complejidad. Y este se usó para definir estructuras proteicas del SARS-CoV-2, del COVID. Y lo más importante de la IA, aparte de los algoritmos que hemos visto, son los datos. Y para el desarrollo de vacunas, para la creación de vacunas, son fundamentalmente datos genómicos, proteómicos, modelos 3D de proteínas, características inmunológicas, resultados de ensayos clínicos previos y también datos del real world data o datos de vida real para estudios pre- y post-comercialización de las vacunas que hemos enunciado antes. La aplicación por identificar grupos de riesgo,
ver efectividad. Estos datos son datos generados en la práctica clínica diaria. Pues todos estos datos son muy importantes para la investigación en vacunas. Hay un repositorio de estos datos para entrenar modelos para el desarrollo de vacunas, como UniProt, que contiene secuencias y anotaciones de proteínas, o el Protein Data Bank, que proporciona estructuras tridimensionales, y que AlphaFold usó estos datos de esta base de datos para entrenar a modelos. Y como decían nuestras abuelas, no hay mal que por bien no venga, y de la pandemia de la COVID ha dado un impulso a la vacunología, incorporando la inteligencia artificial en varias áreas del desarrollo de las vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca utilizó el Big Data y la IA para explotar los historiales médicos electrónicos para optimizar el reconocimiento y reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos. En Moderna pasaron de crear manualmente 30 ARNs mensajeros al mes a 1000 al mes, gracias a algoritmos de inteligencia artificial y automatización robótica. Y Pfizer utilizó la IA para prever la producción y el rendimiento de las vacunas, para rastrear y monitorizar las temperaturas con una precisión casi perfecta. Aparte de estar la IA presente en el desarrollo de las vacunas, está en la vigilancia de enfermedades. Y este es un claro ejemplo donde investigadores de la Universidad de Oxford y Harvard han presentado una herramienta de inteligencia artificial con la capacidad de predecir nuevas variantes del virus incluso antes de que surja. Y sorprendentemente predijeron con precisión qué mutaciones del SARS-CoV-2 surgirían y se convertirían en las más prevalentes. Y así fue. Y, cómo no, también la IA está involucrada en la seguridad de las vacunas. Reino Unido utilizó la inteligencia artificial para hacer un seguimiento de los potenciales efectos secundarios que pueden causar a las vacunas de coronavirus en la población una vez lleguen al mercado. Y también lo que se está haciendo ahora en seguridad es, está recurriendo a la IA para generar datos sintéticos, ya que los efectos adversos, por suerte, son pocos, sobre todo los graves, y se están generando datos sintéticos para no comprometer a la identificación personal de esos sujetos. Y en resumen de esta parte, la IA está presente en todas las etapas de la vida de las vacunas. Y lo que os he presentado es una pequeña proporción de la aplicabilidad y del conocimiento que se está generando en IA y en vacunas. Hay muchas más aplicaciones. Nosotros nos estamos metiendo en este mundo, en el área de investigación en vacunas, y vamos a desarrollar un proyecto que, si queréis, al año que viene, cuando lo tengamos implementado, este modelo, pues os hablaremos de él. Y llegamos a la parte que yo creo que de este foro es interesante. Yo soy estadística, como me han presentado, y ahora estoy aventurada en los mundos de la IA. Y dado en el foro que estamos, me gustaría abordar una pregunta que alguna vez me han planteado, me han dicho. ¿Qué es mejor, la IA o la estadística? Y la respuesta no es un simple sí o no, porque en realidad no son rivales, sino son complementarias. Y aquí mostramos las diferencias clave. Mientras que la estadística busca interpretar los datos y hacer inferencias, la IA se enfoca más en hacer predicciones a gran escala. En estadística nos preocupamos por la incertidumbre, la causalidad. Por ejemplo, un ejemplo de causalidad es ver la efectividad de una vacuna. Y también nos preocupamos por los supuestos matemáticos. En IA muchas veces nos centramos en la precisión del modelo sin entender las causas. Es decir, nos interesa que los resultados que tenemos, las predicciones, sean muy buenas, aunque desconozcamos qué son los factores o las conexiones que hacen que esa predicción sea tan buena. Otro punto clave es el tipo de datos que manejan. La estadística trabaja principalmente con datos estructurados, las típicas bases de datos
cada columna una variable y hace suposiciones sobre su distribución, mientras que la inteligencia artificial puede analizar datos tanto estructurados como no estructurados. No estructurados pueden ser imágenes, texto, voz, sin depender de estas distribuciones de probabilidad. Y la diferencia más evidente es la interpretabilidad. Los modelos estadísticos son explicativos y fácilmente interpretables, como la regresión o las pruebas de hipótesis. En cambio, muchos modelos de IA, especialmente los de Deep Learning, son opacos o cajas negras, difíciles de interpretar, aunque sí que es cierto que ahora se están generando algoritmos y modelos en los que se busca la interpretabilidad de esos algoritmos de inteligencia artificial. Y en resumen, no se trata de elegir, esto es yo creo que es lo más importante, no se trata de elegir inteligencia artificial o estadística, sino de saber cuándo aplicar cada herramienta. Y se me olvidaba, de hecho, se necesita la estadística para aplicar técnicas de inteligencia artificial, como por ejemplo la normalización de los datos, la validación de los modelos, incluso está la estadística bayesiana en redes neuronales para cuantificar la incertidumbre en estas redes. Y como conclusión de IA y estadística, no compiten, se complementan. La IA puede mejorar el análisis bioestadístico y necesitamos expertos en ambas disciplinas. Y ahora sí que el mensaje final que me gustaría que os llevaseis es que veis la imagen de los Simpson, son unos robots persiguiendo a Homer Simpson. Y es que a partir de ahora están muy pendientes de los Simpson porque seguro que sus guionistas utilizan IA y sus predicciones pueden ser mucho más certeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Increíble presentación. Creo que estamos todos de acuerdo con un montón de aplausos, por Dios. Maravilloso. Pues si no hay nada más que añadir, Mónica, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Perfecto. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano y le cedemos la palabra. Bueno, espero que os haya sido interesante. Esto es un overview un poco de manera divulgativa de conceptos de vacunas, inteligencia artificial y en este caso hemos metido estadística por el foro en el que estamos. Espero que haya sido de vuestro interés y nada, cualquier cosa que os pueda resolver. Todavía estoy empezando en meterme en los entresijos de la IA. Hay algunas técnicas que domino más, otras que menos. Lo cierto es que hay infinitos algoritmos, procesamiento del lenguaje natural, visión artificial, aprendizaje automático. Es increíble que se puedan abordar diferentes campos y, bueno, aplicaciones que, por ejemplo, no he dicho, es procesamiento del lenguaje natural para estructurar datos de historias clínicas que nos sirven para hacer estudios en vacunas. Es impresionante. Bien. Le cedemos la palabra a Anabel, que ha levantado primero la mano. Anabel, por favor. No te escucho, Anabel. Yo te escucho. Mientras arregla el problema con el micro, le cedo la palabra a Dani. Bueno, ¿me escucháis ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, vale. Perdón. Nada, no. Bueno, lo primero, darte las gracias por la charla. Me ha gustado mucho. Creo que has dado en muchas claves. Yo lo que pasa es que quería preguntarte cómo ves algo. O sea, es una doble pregunta. Lo primero, has dicho, claro, en IA utilizamos datos no estructurados, ya no nos basamos tanto eso en distribuciones de probabilidad, pero siguen siendo datos. Claro. Entonces, en el fondo, no seguimos haciendo estadística, pero para datos que no son
datos tabulares como estábamos acostumbrados? Quiero decir, son técnicas avanzadas de estadística. Son técnicas avanzadas de estadística. Sí es cierto que a lo mejor los modelos al uso, a lo mejor me he explicado mal, al uso de estadística, no te entiendo, pero... sí que tienen que cumplir unos ciertos supuestos, unas ciertas distribuciones, y aquí nos centramos, o sea, esos supuestos que a lo mejor necesitan para ser explicables esos parámetros de esos modelos. Un modelo de inteligencia artificial solo se basa en predicción. Entonces, lo que nos interesa es cuanto mejor afine, mejor, sin pasarnos por el overfitting. Sí, ahí hay una cosa que a mí me preocupa, y era la otra pregunta que te quería hacer, y es, claro, el uso, como bien has dicho, está siendo muy distinto. Cómo usábamos la estadística a cómo se usa ahora la inteligencia artificial. Y una de las cosas que, por ejemplo, y lo has comentado, que la estadística se basa en hipótesis, o sea, tú tienes las hipótesis ya y entonces lo que haces es comprobarlas con datos, pero la inteligencia artificial está generando hipótesis. También. Y las compruebas después, de alguna manera. Y tienes que comprobarlas después. ¿Puede haber sesgos en ese sentido? ¿Estamos yendo hacia donde nos marca la inteligencia artificial? Sesgos, evidentemente, si hay sesgo en los datos, evidentemente la IA no está exenta de sesgos. Entonces, por eso ya creo que he nombrado que no es autónoma, necesita de supervisión y necesita de un entrenamiento y sobre todo por expertos. Pero claro. Claro, me refiero, si al final te marcan unas hipótesis. Exacto, hay patrones muy complejos que a lo mejor tú no te los planteas en un modelo que te pueda predecir eso, pero sí que la IA, muchas veces esos patrones complejos que ella detecta todavía son cajas negras y tampoco los podemos detectar. Entonces, lo que sí que es cierto es que cada una tiene su finalidad y, por ejemplo, no podemos utilizar IA para estimar la efectividad de una vacuna porque hay una causalidad, necesitamos explicar una causalidad. Probablemente se pueda utilizar IA antes de utilizar ese modelo de regresión logística, pues enfermo no enfermo, vacunado no vacunado, para hacer, pues bueno, pues igual un preprocesamiento o machear grupos para que sean los vacunados comparables a los no vacunados o reducir variables, un análisis de componentes principales antes de aplicar el modelo de estadística, pero un modelo estadístico para estimar eficacia de vacunas, efectividad, es necesario, no podemos meter a la IA. Entonces, cada una tiene su finalidad, es buscar. Sí, pues a ti. Muchas gracias, Mónica. Muy chula. Genial. A continuación, Daniel, tenías el brazo levantado. Sí, gracias. Gracias, Mónica, por la presentación muy clara y muy divulgativa, que es el objetivo de estas presentaciones. O sea, que muchas gracias de antemano. Mi pregunta era similar un poco a lo que ya has hablado ahora con Anabel, pero también que has comentado en la presentación de la explicabilidad, ¿no?, de estos modelos, porque es de estos modelos o métodos, porque es una de las críticas que tienen caja negra. ¿Has mirado un poco qué tipo de análisis se hacen para conseguir esa estabilidad, esa explainabilidad o interpretabilidad, no sé cómo decirlo? Hay diferentes modelos, primero se aplica el modelo de IA y luego hay otro tipo de algoritmos para interpretar qué factores están influyendo más en la predicción. Con lo cual, pues si tú metes 20 variables, te va a dar la proporción de explicabilidad que te da la variable 1, la variable 2. Ahora mismo, de hecho, estoy haciendo una revisión sistemática de eso, pero no he retenido ningún nombre. Así que si os surge la duda, vale. O sea, yo os pasaré algoritmos de este tipo, algoritmos para explicar. Sí, no, es que me parece interesante, negras. ¿no? Porque, claro, sería como sobreponerse a una de las críticas, ¿no?, que es caja negra, no se sabe lo que hace, ¿no? De todas maneras, no sé si se puede aplicar a todos los algoritmos de IA. Sí que es cierto que estamos estudiando uno para un problema en concreto, para resolver una pregunta de investigación concreta, que ese sí que admite estos algoritmos de interpretabilidad, pero buscaré también hasta qué nivel se puede dar esta explicación. Vale, perfecto. Oye, pues estaremos en contacto. Muchas gracias por la presentación otra vez, Mónica. Itzazu, ¿has levantado la mano? Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí.
Bueno, yo primero darte la enhorabuena por la presentación y era un poco en torno a lo que decía Darjen ahora de la interpretabilidad y de cómo de los modelos que los tienen. Yo ahora he estado también trabajando en algunos modelos de estos y están los App Values, que no sé si te suena de haberlos leído en las... porque ya hay algunos modelos, como son los Random Forest y así, que ya tienen su propia, internamente son capaces ya de identificar cuáles son las variables que más se utilizan, ¿no? Las más importantes dentro del modelo, pero luego están los App Values, que van un poco como aparte del modelo, que supongo que no todos los modelos es aplicable a todos, sé que al Random Forest sí y algunos más, y esos son muy interesantes. XBox. Sí, yo creo que también, porque al final el Random Forest y el XBox son bastante parecidos. Y ese te permite ver, te ordena las variables de más influyentes a menos y además te hace como un gradiente de colores y ves sus valores también en qué dirección van. O sea, si valores altos de esta variable van hacia el positivo, porque si son, en este caso, dicotómicas, ¿no? Si la clasificación que quieres hacer es binaria. Y son bastante interesantes los App Values. Son unos gráficos así un poco chulos de colores. Me suenan, creo que los he leído. Sí, igual. Los voy a apuntar. Muchas gracias por la aportación. Ahora me gustaría hacer a mí una pregunta. Y aprovechando, pues, eso que has hecho muchos trabajos en epidemiología y demás, quería preguntarte cuál consideras que es el uso correcto de estas herramientas dentro de estos estudios. El uso correcto es la finalidad. La finalidad al final. Como todo, tenemos un abanico de cartas que son diferentes técnicas que podemos escoger la que quiera. No es que sea ni una más buena que otra, sino la que te sirva y que más sencillo resuelva el problema. Depende de qué objetivo quieras resolver. Pues si quieres resolver un objetivo causal, como bien es la efectividad de una vacuna, pues necesitarás recurrir a la estadística. Y si quieres recurrir para hacer algo de predicción, pues recurrir a la IA en este caso. Entonces, los estudios epidemiológicos, sobre todo los que hemos hecho hasta la actualidad, son estudios epidemiológicos que usan estadística y medidas epidemiológicas. Pero sí que es cierto que tenemos un rango de mejora, sobre todo para poder enfrascarnos en hacer estudios epidemiológicos y también predictivos. Como, por ejemplo, pues predecir pacientes a riesgo, o sea, predecir pacientes a riesgo que sean candidatos potenciales para una vacunación, porque hay algunas vacunas que su cobertura es mejorable. Pues, por ejemplo, en este caso, pues se podría utilizar la IA para llevarlo a cabo de manera más precisa que a lo mejor un modelo estadístico. Genial. Y una última pregunta. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar la implementación de estas herramientas en investigación? La implementación, yo creo que ya lo estamos sufriendo, o sea, de alguna manera la IA está presente todos los días. Nosotras mismas, tú sabes que hacemos polvo el ChatGPT, sobre todo de cómo empecé yo estudiando el máster y programando en R a cómo programo ahora. Incluso siendo desconocedora de programación de Python, PDDLs o cualquier otro tipo de entorno de programación, si tú sabes lo que quieres hacer y lo compruebas después, o sea, esto es una herramienta brutal, nos está cambiando el paradigma total y a nivel pues de hacer reports, o sea, esto ya te digo, la IA generativa, ya no solo modelos aplicados a un tema concreto. Sí. Pues si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la charla, esta charla web. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido y vuestra participación. En unas semanas estará esta charla subida a nuestro canal de YouTube, por lo que podréis verla y revisar lo que consideréis. Así que muchísimas gracias y os esperamos en próximas SEP Talks. Muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme. Muchas gracias. Aquí. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Uy, ya se ha ido. Con Irene.
Vamos hablando, ¿no? Ok. Ha estado muy bien, lo has hecho súper bien. Ahora voy a cerrar la grabación. A ver, espera. A ver si me aclaro. Stop, ya está. Entonces, ahora sí.